que no lo entendisteis, que ayer lo expliqué, pero no lo entendisteis bien. Entonces hoy vamos a repasar el concepto de aceleración. Recordad, la velocidad era un vector. Y si yo calculo la velocidad media de un cuerpo que se mueve, era la variación de su posición respecto al tiempo. Esto es la velocidad media vectorial. Es decir, yo tengo un cuerpo que se mueve de un punto a otro, me da igual la trayectoria que siga porque yo solo voy a mirar la posición final y la inicial. Él sigue esta trayectoria y yo voy a mirar posición final, imaginaros que aquí está el origen de mi sistema de referencia, pues voy a mirar posición final, voy a mirar posición inicial y mi vector de desplazamiento, este de aquí, va a ser la diferencia entre la posición final y la inicial, o sea, esto. Bien, pues si divido ese desplazamiento entre el tiempo que tarda en tener lugar, lo que obtengo es la velocidad media vectorial. Hablábamos de velocidad instantánea. ¿Qué pasa si yo quiero ver exactamente qué velocidad lleva cuando el cuerpo se está moviendo justo aquí, en este punto? Entonces yo lo que hacía era tomar un tiempo infinitamente pequeño. Y entonces la velocidad instantánea, bueno, esta v es minúscula, aunque parezca mayúscula, es minúscula. Voy a escribirla de otra forma. Recordad que la v de la velocidad es siempre minúscula. Mayúscula es la v de volumen, pero la de la velocidad es minúscula. Bien, esto era velocidad media. Yo puedo calcular velocidad instantánea como la velocidad en un punto en concreto. Es decir, cuando el tiempo que yo cojo en lugar de ser un intervalo grande es infinitamente pequeño. Es decir, sería lo mismo, pero cuando este tiempo es infinitamente pequeño. Y eso es a lo que se conoce con el nombre de derivada. Es la derivada del desplazamiento respecto al tiempo, porque el tiempo es infinitamente pequeño. Bien. Y esta era la velocidad instantánea. Puede ocurrir que el cuerpo no lleve siempre la misma velocidad. Al fin y al cabo, la velocidad es un vector y puede variar de muchas formas. Puede variar su módulo, puede variar su dirección y puede variar su sentido. Puede variar módulo, dirección y sentido. Nosotros habitualmente hablamos de aceleración cotidianamente cuando lo que varía es el módulo. Hablamos de aceleración cuando un coche pasa de 0 a 100 km por hora, por ejemplo. O cuando un atleta o un ciclista cambia el módulo de su velocidad. Sin embargo, también es aceleración cuando cambia la dirección o el sentido. Por ejemplo, la Luna dando vueltas alrededor de la Tierra siempre tarda lo mismo, siempre se mueve al mismo ritmo, sin embargo su velocidad no siempre es la misma. Sí en módulo, pero no en dirección y sentido. ¿Por qué? Porque la velocidad instantánea es siempre tangente a la trayectoria. Voy a pintarlo en otro color. La velocidad instantánea siempre es tangente a la trayectoria. ¿Por qué? Porque es la derivada del desplazamiento. Y la derivada siempre me marcaba la tangente a la curva en un punto concreto. Entonces, la velocidad instantánea siempre es tangente a la trayectoria. Con lo cual, si el cuerpo se mueve siguiendo una trayectoria circular, pues imaginaros que cuando el cuerpo esté aquí arriba, si se mueve hacia allá, la velocidad va a ir en esa dirección, pero cuando esté aquí abajo, va a ir en esta. Y cuando esté aquí, va a ir así, cuando esté aquí, va a ir así. Y como veis, el módulo puede ser siempre el mismo, pero la dirección está cambiando continuamente, con lo cual hay una aceleración, aunque no varíe el módulo. Bien, por definición, la aceleración es la variación de la velocidad. La aceleración es la derivada de la velocidad. ¿Cómo varía la velocidad con el tiempo? Cuando ese intervalo de tiempo que considero es infinitamente pequeño. Y a esto es a lo que se le llama aceleración. Y como veis, también es un vector que tiene módulo, dirección y sentido. Pues bien, aunque este sea el vector aceleración, nosotros habitualmente hablamos de dos aceleraciones distintas, lo que llamamos las componentes intrínsecas de la aceleración. Voy a ponerlo aquí, pero en otro color. Todo vector lo puedo descomponer como suma de otros vectores, ¿verdad? Cualquier vector yo lo puedo descomponer como suma de uno que viene para acá, por ejemplo, y otro que viene para acá.
A la aceleración, como un vector cualquiera, le pasa lo mismo. Lo puedo descomponer como suma de otros dos. Bueno, esto queda un poco chapucero. ¿Como suma de qué dos vectores voy a descomponer yo la aceleración? Pues como suma de dos vectores, que uno va a ser tangente a la trayectoria, y a esa lo voy a llamar aceleración tangencial, y a otro que va a ser perpendicular a la trayectoria, y a ese lo voy a llamar aceleración normal. Son dos vectores que son perpendiculares entre ellos porque uno es tangente a la trayectoria y el otro es perpendicular, y su suma da el vector aceleración. Si os fijáis, yo decía que en un punto cualquiera, pues la velocidad era tangente a la trayectoria. La aceleración no tiene por qué serlo, puede tener cualquier dirección y sentido. Imaginaros que vaya, por ejemplo, hacia allá. Voy a dibujarla grande para que se vea un poco mejor. Bien, esta es la aceleración que tiene este cuerpo. Puede ir en el mismo sentido, hacia el mismo lado que la velocidad, hacia otro, hacia arriba, hacia abajo, hacia cualquier lado. Lo que siempre voy a poder hacer es descomponer este vector en dos. ¿Vale? Uno tangente a la trayectoria y otro perpendicular a la trayectoria. De manera que la suma de estos dos vectores me da como resultado el vector aceleración. Pues bien, estos vectores provocan en la velocidad dos cosas diferentes. La aceleración tangencial lo que hace es modificar el módulo de la velocidad. Esta aceleración tangencial lo que hace es modificar el módulo de la velocidad. Sin embargo, la aceleración normal, que es esta de aquí, lo que hace es modificar la dirección. Es decir, en un caso como este, en el que el cuerpo está dando vueltas pero el módulo de la velocidad no varía, la aceleración que está actuando sobre este cuerpo que da vueltas es una aceleración normal. Hace que se modifique la dirección de la velocidad, pero no hace que se modifique el módulo. Sin embargo, cuando por ejemplo Usain Bolt, en sus tiempos, salía corriendo en su pista de atletismo por su calle y estaba el tío aquí en tacos, ahí apoyado, esperando a que dieran la salida, y en cuanto daban la salida echaba a correr, pues qué dibujo de miedo, ¿eh? Iba aquí a no sé cuántos metros por segundo, pues desde 0 metros por segundo hasta 20 metros por segundo, no, que va, 20 es una burrada, vamos a poner 15 metros por segundo, pues ha modificado el módulo de su velocidad. ¿Ha variado la dirección o el sentido? No, siempre ha ido en la misma dirección y en el mismo sentido. Sin embargo, ha modificado el módulo. ¿Aquí qué tipo de aceleración hay? Hay una aceleración tangencial, que es de la que hablamos, cuando hablamos cotidianamente de aceleración, es la que todo el mundo entendemos como aceleración, la tangencial. De la normal nunca hablamos. Pues bien, la aceleración tangencial modifica el módulo, pero no toca ni la dirección ni el sentido. Y la aceleración normal, al revés, lo que hace es modificar la dirección, pero no modificar el módulo de la velocidad. Bueno, en resumen, teníamos la aceleración, que es cualquier variación en la velocidad. Puede ser módulo, dirección o sentido. Y la calculábamos como la derivada de la velocidad respecto al tiempo. Eso sería la aceleración instantánea. ¿Vale? Si quisiéramos hallar la aceleración media, pues lo haríamos con incrementos igual que con la velocidad. Bien, la aceleración instantánea, que será la que calculemos habitualmente, es la variación de la velocidad respecto al tiempo. Y esa aceleración la podía descomponer en dos componentes distintas, lo que llamamos las componentes intrínsecas de la aceleración, que son la aceleración tangencial, que es aquella que modifica el módulo de la velocidad, y la aceleración normal o centrípeta, que lo que hace es modificar la dirección. ¿Cómo se calcula cada una de ellas? Bien, pues la aceleración tangencial se calcula como, lo que varía es el módulo de la velocidad, se calcula como la variación del módulo de la velocidad respecto al tiempo, ¿vale? Y eso es la aceleración tangencial. La aceleración normal, ¿cómo se calcula? Bueno, si os dais cuenta, cuando cambiamos la dirección de una velocidad, lo que estamos haciendo es curvar la trayectoria del cuerpo que se está moviendo. Estamos haciendo que ese cuerpo se mueva, en lugar de siguiendo una línea recta, en cuyo caso la velocidad siempre iría en la misma dirección. Al cambiar la dirección lo que estamos haciendo es que esa trayectoria sea curva, y esa curva tiene un cierto radio de curvatura. Pues la aceleración normal o centrípeta se calcula como
el módulo de la velocidad al cuadrado dividido entre el radio de la trayectoria que está siguiendo ese cuerpo. ¿Siempre vamos a calcular las aceleraciones de esta forma? No necesariamente. ¿Por qué? Porque si recordáis, la aceleración era un vector, imaginaros, por simplificar, que sea este. Ese es el vector aceleración instantánea. Y ese vector yo lo podía descomponer en dos, que eran la aceleración tangencial y la normal. Pues imaginaros que esta sea la aceleración tangencial y esta sea la aceleración normal. Bueno, si lo hubiera dibujado bien, voy a intentar dibujarlo mejor. Y esta es la aceleración... Bueno, casi me había quedado mejor antes. La aceleración normal. De manera que yo la aceleración la puedo obtener como suma de la aceleración tangencial más la normal. Bueno, si lo hubiera dibujado bien, casi parece que me quedó al revés. La aceleración tangencial y la normal son vectores perpendiculares entre ellos. Con lo cual lo que tengo aquí es un triángulo rectángulo. Y se cumple que la aceleración instantánea al cuadrado es igual a la aceleración tangencial al cuadrado más la aceleración normal al cuadrado. Con lo cual, también puedo calcular alguna de estas, si conozco las otras dos, por aplicación del teorema de Pitágoras. En función del tipo de ejercicio que se plantee, pues utilizaré directamente la fórmula para calcularlo todo, o puede que en algún caso tenga que aplicar el teorema de Pitágoras. Vamos a practicar esto con algunos ejercicios y seguro que a base de práctica vamos afianzando todos estos conceptos. Y si no, ya sabéis, pues cualquier duda que podáis tener, me la preguntáis y tratamos de aclararlo. Adiós.